¿Qué pasó? Sorry, no me escuché. Hola, yo soy Pau Galindo. Esta es la segunda reseña de la octava temporada de Un libro, una historia. Bienvenidos al segundo episodio de la octava temporada del podcast. El día de hoy les traigo un libro como dentro del género del suspenso, del terror, del misterio, que lo escogí por dos razones. La primera de ellas es porque es un libro que tenía ya un montón en mis estanterías y que porque van llegando nuevos libros y yo los voy acomodando y se van quedando en la parte de atrás, etcétera, ya me había olvidado de él por completo. Y hace poquito que estuve acomodando el librero, me di cuenta que se estaba formado allí y que realmente son muy pocos los libros que tengo en físico como de este género. Y dije, yo lo quería leer y lo quería leer para el podcast, pues lo voy a leer. La segunda razón, que primero que nada me motivó a comprar el libro y en esta ocasión en leerlo, es porque este libro tiene una película, o más bien, hay una película que se inspiró en este libro para crearse, que es protagonizada por Will Smith, de la cual les voy a platicar un poquito más adelante, pero que es una película que me gusta mucho. Que cuando estaba de moda todo este boom como de este tipo de series, fue una película que me encantó, que la he visto yo creo que sin querer queriendo unas 5 o 6 veces, y que aquí les vengo a hacer una confesión. Yo pensaba que los seres que salían en esa película eran otra cosa completamente diferente a la que me había presentado el libro, porque el libro yo no lo había leído, y ahora que lo empecé a leer dije, oye, espérame, yo esta historia la conocí por la peli y esto no era lo que salía, entonces me llevé una doble sorpresa. El libro del que vamos a platicar el día de hoy es Soy Leyenda, de Richard Matheson. Richard Matheson nació en el estado de New Jersey el 20 de febrero de 1926 y falleció en California el 23 de junio de 2013. Después de estudiar en la Brooklyn Technical School, se enlistó en el ejército como soldado de infantería y participó en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando esta finalizó, regresó a los estudios y obtuvo la licenciatura en periodismo por la Universidad de Missouri. Inició su carrera escribiendo cuentos, relatos de fantasía, terror y ciencia ficción que publicó primero en el periódico Brooklyn Eagle y después publicó en The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Empezó a escribir novelas y también fue guionista de cine y televisión para series como The Twilight Zone y Expediente X. Por su trabajo recibió diversos reconocimientos como el Premio Mundial de Fantasía en 1976, el Premio Mundial de Fantasía por su trayectoria en 1984, el Premio Bram Stoker a la mejor colección de relatos en 1989 y el Premio Mundial de Fantasía a la mejor colección de relatos en 1990. Es considerado un gran escritor del género del terror y ciencia ficción y su trabajo influenció a otros grandes escritores. Por lo mismo, se le ha rendido homenaje a su nombre usándolo para nombrar personajes de otros libros, personajes de series o películas y referencias en videojuegos. En este episodio del podcast platicaremos de su novela de terror y suspenso publicada en 1954 en la que la Tierra se encuentra devastada. La población no se extinguió, sino que una bacteria los convirtió en algo así como vampiros y el único sobreviviente que al parecer existe trata de sobrevivir en este nuevo mundo. Esta obra se titula en español Soy Leyenda. Robert Neville es el único sobreviviente de una guerra bacteriológica que ha asolado al planeta y convertido al resto de la humanidad en vampiros. Su vida se ha reducido a asesinar al máximo número posible de estos seres sanguinarios durante el día y soportar su asedio cada noche. Para ellos, el auténtico monstruo es este hombre que lucha por subsistir en un nuevo orden establecido. Este libro sí lo tengo en físico, se publica en 1954, originalmente en su idioma original en inglés, bajo el título de I Am Legend. Tiene únicamente 180 páginas, es un libro muy breve. Lo que sí es que tiene la letra como muy pequeñita, entonces de la noche sí me costaba un poquito de trabajo de leerlo. Está en español por el sello de Minotauro, que desde 2008 pertenece a Planeta. El género, como ya les conté, sería terror, suspenso y un poquito de ciencia ficción. Y si lo analizamos un poquito más, quizás un poquito de distopía. Y en cuanto a los costos, tiene un costo en pasta blanda, así como está entre 188 a 228 pesos, dependiendo de dónde lo consigan. Yo creo que de hecho me costó mucho más barato en algún ofertón de esas veces que ponen libros en ofertas en alguna librería, y en su edición digital está en 159 pesos mexicanos. Sí pueden encontrar la versión en audio en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube y en algunas otras páginas de internet. En cuanto a su calificación, en Goodreads tiene un 4.06, yo le puse un 3 y ahorita les cuento por qué.
Y la edad de lectura recomendada, yo lo pondría quizás para unos 15 o 16 años en adelante, creo que está bastante bien, porque por la cuestión como un poquito de lo del misterio, siento que el ritmo de lectura es ligeramente lento, a lo mejor para lo que estamos acostumbrados ahorita actualmente, que ya todo es como súper frenético, entonces creo que sí hay que tenerle un poco de paciencia, pero creo que a esa edad ya se puede disfrutar perfectamente. Primero les voy a platicar del libro sin spoilers y después les voy a platicar un poquito de la película y ahí a lo mejor hago algunas anotaciones que pudieran parecer un spoiler de la lectura, porque sí hay algunas diferencias libro-película. Este libro se desarrolla en un periodo de 3 años, de 1976 a 1979 en Los Ángeles. Si nos ponemos a pensar que el libro se escribió en 1954, ya se veía como 20 años después, como quizás podía parecer que iba a acontecer un apocalipsis. Entonces eso es lo que nos trata de retratar el autor con los medios y recursos que se tenían en esos años. Aquí el protagonista y nuestro narrador se va a llamar Robert Neville, que en todo momento, para aprenderme el apellido, yo pensaba en Neville de Harry Potter. Lo siento. Y en este sentido, lo que sabemos es que Robert es el último sobreviviente humano sobre la faz de la Tierra. Aquí nos explican a lo largo de la novela que hubo un tipo de guerra, cuestión bacteriológica, que no acabó propiamente con la humanidad, sino que hizo que a las personas les dieran síntomas parecidos a lo que nosotros conocemos como el mito del vampiro. Es decir, estas personas con la onda como de los espejos, la luz solar, el miedo o la repulsión al ajo, a las cruces, al agua bendita. Bueno, eso se retoma aquí y se supone que los seres humanos se convirtieron en este tipo de vampiros y ahora Robert es el único que vive entre ellos. Vamos a encontrar el libro dividido en 3 partes, cada una pertenece a un año y en cada año nos van a contar la rutina de este personaje. Primero nos van a sentar el contexto de cómo es que él se encuentra en la actualidad y por lo que está pasando, y después, conforme va avanzando la lectura, vamos a tener como estos flashbacks o retrocesos o memorias que él tiene para acordarse de cómo era la Tierra, y eso nos va a dar a nosotros detalles, pues uno, de qué estaba pasando antes, y dos, de cómo era su vida con su familia, con su esposa, con sus hijos, antes de que todo esto pasara. Al punto en el que inicia el libro, ya han pasado bastantitos meses desde que aconteció como este primer brote que hizo que las personas se convirtieran en esta como especie de vampiros, y vamos conociendo su rutina, la cual ahorita ya tiene muy establecida, pues ya lleva al menos 5 meses en que ha, digamos que fortalecido la casa o el espacio donde vive para pues no ser atacado por estos seres cuando él empezó a ver que se empezó a hacer todo este relajo. Aquí él se levanta normalmente a las 5:30 de la mañana y dedica sus mañanas a hacer rondas por la ciudad o por diferentes espacios, pues para recolectar víveres, para revisar que no haya como ninguno de estos seres muy cerca de él que pudieran dañarlo, para poner trampas, etc. Algo que se me hizo muy curioso a mí, que pues obviamente como yo venía de ver la película, que fue mi primer acercamiento a esta obra, es que yo tenía un concepto completamente diferente de lo que pasaba, y cuando llego acá me encuentro con una persona que está tratando de protegerse de vampiros, como los conocemos como en toda la literatura, ¿no? Y tiene, por ejemplo, en su casa un jardín donde él cultiva ajos, y parte de, por ejemplo, de esto de su rutina, una cosa que se me hizo muy curiosa, es que él recolecta estos ajos, los cosecha y se los va llevando para hacer como collares que se cuelga él y que cuelga como en la puerta de su casa y como en diferentes puntos, porque es algo que el olor naturalmente repele a estos seres. Entonces para mí era así como de, ¿cómo que ajos? ¿Y dónde están las criaturas que salían en la película? Entonces, bueno, para mí fue muy interesante estar como contrastando eso. La lectura sigue avanzando y nosotros nos vamos a encontrar con un ser que está pues ya deprimido, que ya está sumido como en la tristeza profunda, que vive solo, que no tiene comunicación con nadie, y esto de alguna manera lo está afectando mentalmente. Él aquí tiene como una propensión más a la bebida, le gusta tomar whisky y pues digamos que alcoholizarse para pasar las noches, para no escuchar lo que se escucha fuera de su casa. Él tiene como estos blackouts de repente donde toma, pero luego al día siguiente no se siente bien, pero igual se tiene que levantar porque pues, se hace como sus rondas, porque necesita tener una rutina para sentirse vivo como en este mundo. Entonces, todo el tiempo lo estamos acompañando como en estos pensamientos grises, y eso hace que la lectura te genere cierto sentir o cierta emoción para, pues obviamente, meterte a la historia y para ponerte del lado o digamos que en la piel del personaje. Igualmente, más adelante nosotros conocemos un poquito de su historia familiar, sabemos que su esposa se llamaba Virginia, que ella ya murió y que él, como parte de sus rutinas, acostumbra a visitar la tumba de ella, limpiarla, dejarle flores, saber que nadie le haga nada, ninguno de estos seres le haga nada. Es así que un día que él anda visitando la tumba de su esposa, se encuentra ahí cerca en el pasto a uno de estos seres ya muertos. Él se acerca, lo analiza, ve que como que lo mató fue la luz solar. Entonces él se pone a reflexionar y a pensar en realidad qué es lo que les hace daño a estos seres, y pues que
lleva varios meses como intentando sobrevivir, pero que nunca ha intentado como acabar con ellos, o sea, entender cuál es la raíz de todo esto y la raíz de que lo que él está haciendo para protegerse funcione. Entonces decide empezar, digamos que dejar este lado monótono y decide empezar a aprender un poquito de cosas de ciencia, porque él no es experto en nada de esto, y hacer experimentos como para su protección. Por ejemplo, entender que esta cuestión del ajo que los ahuyenta, si en realidad tiene que ver como con el olor, por ejemplo, o qué es lo que hace que funcione de esa manera. Entonces nosotros vamos a acompañarlo como en estos pensamientos y como en este viaje de todo lo que él está pasando. En algún punto de la lectura nosotros nos vamos enterando cómo es que murió su esposa y cómo fue todo el protocolo del entierro y todo lo relacionado, porque como era una cuestión bacteriológica, pues había ciertas cuestiones de gobierno que tenían que tenerse con cuidado, y entonces cada que él tiene un flashback de lo que pasó con la esposa y demás, él se deprime, vuelve a tomar, entonces es como un círculo destructivo en el que él se está pues haciendo daño y está realmente muy solo y en muchos momentos piensa que lo que quiere es ya acompañar a Virginia. Y aquí vamos a ver esos puntitos como de iluminación. Uno de ellos es esta cuestión en la que decide investigar y entender lo que pasó y cómo es que el mito del vampiro funciona de alguna manera. Y por otro lado, hay un momento súper tierno que tiene que ver con un perrito que él se encuentra en la calle. Él estaba viviendo completamente solo, tenía meses, casi un año completo sin hablar con ningún otro ser humano, ni con ninguna forma de vida. Y un día, él en la calle ve un perro y primero se asusta y después no sabe cómo es que el perro está vivo, si se supone que ya no hay seres que sean completamente humanos, por así decirlo. Entonces, él se propone intentar atrapar al perrito, pero al final ese perrito pues ya no se queda como una compañía para él, cosa diferente a cómo nos lo mencionan en la película. Esto se me hizo una referencia muy linda porque yo tengo muy grabado al perrito de la peli. Entonces cuando yo estaba leyendo esta calle dije, ¡ah, es el perrito! Y luego dije, ah, no, porque me puso triste cómo se dieron todas las cosas. Pero dentro de todas estas emociones grises que él experimenta y que de alguna manera se contagian, esos pequeños destellos de luz, de cosas, de que sí, ponte a investigar, o sí, agarra al perrito, como que hacen que él vuelva a la vida, en realidad él en algún punto siente que ya no tiene sentido estar viviendo porque pues ya no hay humanos alrededor de él, ya no tiene el amor de su vida. ¿Qué más hay más allá? O sea, como que está viviendo por vivir, como por resistir y como por no, porque no le tocó a él ser parte como de esta bacteria, pero pues no le ve un punto. Entonces todo este debraye emocional y mental que él está teniendo, nosotros lo vamos a ir acompañando, y es una lectura bastante interesante, muy diferente a lo que yo me esperaba encontrar, la verdad. Y lo último que les puedo contar para no hacerles un spoiler como tal, es que el libro, todos estos detalles, se toma su tiempo para irtelos platicando. Realmente es como irte enterando, irlo acompañando, que te sumerjas en la forma de sentir del personaje. Sí se me hizo una lectura no aburrida, pero sí de paciencia, de que es de estar, darle chance de que te cuente todo lo que te quiere contar, y que pretende ser una historia de terror y de misterio y de miedo, pero que a mí en lo personal no me dio miedo. Me dio más miedo el libro de la reseña pasada, Verity. Si no lo han leído, por favor, o si no han visto la reseña, por favor vayan a verla, ya se encuentra en el canal. Ese me dio más miedo. La verdad es que no, se me hizo como algo muy tranqui, pero que entiendo que para lo mejor para los 1954 sí era algo de, oh my god, qué terror con estos seres. Pero ahorita ya después de todo lo que le ha tocado a uno ver y leer, la verdad es que se me hizo algo muy normal, muy tranquilo. Ya para la parte del final y sin contarles ningún spoiler, les puedo contar que él, por ejemplo, un día, así como se encontró al perrito, se encuentra a una mujer, y a esta chica decide como intentar alcanzarla, la espanta primero y luego la atrapa, y luego es una onda como muy parecida como atrapa al perrito, entonces es un poco gracioso esa parte. Y esta mujer le cuenta cómo es que ella, pues en teoría no ha sido infectada aún, y ella le da toda una versión que él intenta como creerle, le da como algo de esperanza, y al final no resulta como él pensaba. Eso nos lleva ya hacia la parte final y a la conclusión que le da título a la novela y que nos dice por qué él es una leyenda dentro de este mundo. Como una nota final de lo que yo concluí al haber estado leyendo este libro, es que aparte de ser un acompañamiento de la soledad y de la depresión de este hombre, llegamos con él a la misma conclusión de lo que significa ser un ser humano en esta nueva sociedad y de lo que representa para él. El final del libro es un poquito más filosófico y significativo quizás, y el final de la película es un poquito más heroico y con un mensaje más de empoderamiento. Entonces, no lo sé, ahí ya es cuestión de gustos, el final sí cambia, de eso platicamos ahorita, pero esto es todo lo que les puedo platicar de la novela sin spoilers. No les voy a dar ningún otro detalle porque la novela es muy breve, y si ya han visto la película ya se sabe la historia. Creo que lo único que varía es el final. Bueno, ahorita les voy a contar algunas otras cositas que encontré de diferencias, pero creo que vale la pena si les gusta el género del terror y un poquito del suspenso, aunque les digo, a mí no me dio como ni siquiera esa sensación de estrés
ni de ansiedad, ni de, pues sí, de miedo como tal. No fue algo que me generó a mí. Es una lectura que disfruté bastante y que en muchos momentos yo estaba haciendo la comparación con la película y eso me lo hizo muy interesante. Han existido varias adaptaciones de la obra de este autor. Les voy a platicar primero muy brevemente de dos de ellas que toman como la idea o el argumento, pero que no toman la historia como tal y que le hacen un montón de cambios. La primera de ellas es de 1971 y se llama The Omega, y la segunda de ellas es del 2007 y se llama I Am Omega. Por lo que estuve investigando, estas adaptaciones se inspiran en la idea de él de que sea un último hombre, un sobreviviente y demás, pero por todos los cambios que tiene, la realidad es que no se parece. Y existen otras dos adaptaciones al cine que se hicieron que sí son un poquito más fieles a la historia original. Una de ellas que fue la que yo les platiqué de Will Smith, que ahorita les voy a contar todos los detalles, pero una de ellas que existió un poquito antes se llama The Last Man on Earth y es una producción italiana de 1964. Fue protagonizada por Vincent Price y el guión sí fue el propio autor el que hizo la adaptación, pero se dice que lo firmó con un seudónimo porque no quería como que apareciera su nombre con el que publica los libros, y es una adaptación muy muy fiel a la novela, por lo que pude leer por ahí. Yo no la he visto. Y hay otra que es mucho más famosa, que creo que es la que muchos de nosotros conocemos, que fue la que personalmente a mí me gustó mucho y que me hizo acercarme a comprar el libro en esta ocasión. Esta es una película que se estrenó en 2007, se llama I Am Legend y está dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith. En IMDb, que ya saben que yo checo ahí las calificaciones de las películas, tiene un 7.2. Les cuento que esta película yo la vi cuando estaba como todo este boom de los zombies y que había un montón de películas y series y de libros que empezaron a resurgir alrededor de este fenómeno. Aquí les vengo yo a contar mi anécdota personal, no me juzgue usted. Resulta que cuando yo vi la película, yo en todo momento estaba pensando que estos seres eran una variación de los zombies que nosotros conocemos, por su aspecto físico y por las características físicas que les daban. Yo ya había leído algunas cosas de vampiros y había visto algunas cosas de vampiros, pero a mí eso no me sonaba un vampiro. Y más porque le quitan como toda esta onda de la mitología, pues del vampiro de las cruces del agua, que en el libro sí viene, en la peli no la sacan. Entonces para mí esos seres eran zombies. Y esa salió como muy en la onda de cuando salió la película de Guerra Mundial Z o cuando salió The Walking Dead. Entonces, digamos que yo lo veía y yo decía, eso trae zombies. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Yo de verdad, yo no lo sabía. Ahora que leí el libro, que estos seres eran vampiros, dije, ah, caray, esta yo no la veía venir, yo no me la esperaba. Y eso fue algo que me sorprendió y que en un primer momento dije, ok, quiero saber de qué va esta historia, porque aquí aparecen ajos, cruces y agua bendita. Esta película se ambienta en Nueva York. Ahorita les platico de todas las diferencias y demás, y también se desarrolla en un periodo muy corto de tiempo. A diferencia del libro, esta se lleva en los años 2000. Nosotros, todo lo que pasó, de toda la cuestión que volvió a la humanidad en lo que es, empieza en 2009, pero la película está ambientada en el 2012. Resulta que en la película todo el desmadre se originó porque existía una doctora que estaba tratando de encontrar una cura para el sarampión. Ella, al momento de estar haciendo sus investigaciones, resulta que algo no sale como esperaba, esta cura o lo que sea que estaba haciendo muta, y esto genera este virus extraño que terminó convirtiéndose en pandemia y pues deshaciéndose de medio mundo. En la película, Will Smith interpreta a Robert Neville. Sin embargo, aquí él es un virólogo experto que mientras empieza como todo este desmadre de la pandemia, él está intentando pues contenerla y encontrar algún tipo de cura, y una vez que ya todo se desata y se vuelve caos, sigue en la búsqueda de encontrar una cura para el virus que le hizo esto a la humanidad. Y pues lo vamos a acompañar, digamos que durante sus días en los que tiene igualmente sus rondas como para acondicionar y proteger su casa. Digamos que no tanto con supersticiones, sino más como con una onda como de armas como tal, pero él acondiciona y empieza pues a acomodar la ciudad de tal manera que le sea fácil vivir en ella, y a la vez dentro de su casa tiene un mini laboratorio en la parte del fondo que pues obviamente con todo esto ha ido subtrayendo cosas para poderlo equipar un poquito más y seguir en la búsqueda primero de entender cómo es que el virus mutó y después de ver cómo demonios lo puede curar. En la película nosotros podemos ver cómo es que los seres vivos que son atacados por este virus de alguna manera empiezan a cambiar físicamente, así sean animales o personas, y ellos se vuelven más primitivos, se vuelven como muy agresivos en su comportamiento, como muy explosivos, empiezan a perder como todo su cabello, empiezan a volverse muy pálidos y a generar cierta aberración como a la luz solar. Por lo tanto, se empiezan a refugiar en edificios y pues Will Smith solamente tiene los días de la mañana hasta cierta hora en que se empieza a poner el sol para él volver a su casa a resguardarse, porque los seres salen en la noche, que es cuando se alimentan, cazan y demás, y pues si no, él se expondría. Aquí algo que pasa que es un poquito diferente al libro es que aquí no nos centramos tanto en los pensamientos de él, sí tenemos flashbacks y demás de todo lo que le pasó,
pero aquí nos vamos a centrar en la onda de la cura, pienso yo, y pasa porque él, en su laboratorio, en el que tiene equipado en su casa, empieza como a experimentar con ratas, hace como que ahí sus mezclas y sus cosas, luego las inyecta y luego de repente las ratas no les funciona, se vuelven más agresivas, se mueren y demás, y un día logra que una rata pierda ese comportamiento agresivo. Entonces él dice, a lo mejor yo ya tuve como una cura, y resulta que va a donde él sabe que se guardan como estos seres y logra cazar a uno de ellos porque lo que quiere es inyectarles a ellos para ver si funciona o no. Esta persona que se roba resulta que vendría siendo como la pareja del mero mero de los de esta raza, entonces él se la toma como muy personal y vamos a empezar a ver una onda como de pelea entre ellos dos porque pues le robó a su pareja. Él se lleva a la morra, se la lleva a su sótano, la inyecta y pues ahí pues espera, ¿no? Que haya como algún tipo de resultado, primero ve que no funciona y demás, luego vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Entonces una gran parte de la película se va en esto, onda como de suspenso y un poquito pues sí de terror de que lo van a atacar, no lo van a atacar, etc. Aquí les voy a mencionar algunos datos que pueden ser spoiler de la película si no la han visto. La verdad es que a mí me gustó bastante, si no la han visto vayan a verla, pero les voy a contar algunas cositas, sin contarles como tal todo el final, pero les voy a contar algunos detallitos. El primero de ellos es que en esta como pelea o lucha que tiene con este ser, un día él pierde la noción del tiempo y se queda como atrapado en un lugar del que es rescatado por una mujer. Esta chica lo ayuda a llegar a la casa. Ahí en la película nos explican cómo es que ella sabía dónde vivía, cómo estaba, cómo lo encontró, etc. Pero bueno, el punto es que llegan a la casa, ella tiene un hijo, él se saca así como de onda de que, ok, ¿qué hacen ustedes en mi casa? Porque la chava está así como de que haciéndole de comer, de, ay, no, pues estoy dando de comer para que te recuperes, aquí está mi hijo y no sé qué. Y ella le cuenta que llegó con él por anuncios que él había puesto, que todos los días ponía en la radio, de que él estaba buscando como si había alguna otra persona viva, y que ella logró escuchar que existía una colonia de sobrevivientes y ella se quiere dirigir para allá, ¿no? Entonces ya hacia ahí se enfila la parte final de la película, pero sí hay bastantes diferencias con respecto al libro. La película, como les digo, es muchísima acción, es muchísima adrenalina, en todo momento ves estos seres, hay muchos momentos que sí te generan estrés, hay un particular, unas escenas donde él se mete a donde ellos se encuentran que sí te da como bastante tensión, pero es una película que yo disfruté mucho en su momento cuando la vi y se la recomiendo para que vayan a verla. Por último, para cerrar esta reseña, les voy a platicar de algunas diferencias que yo encontré del libro con la película. Para esto sí les voy a dar spoilers, por lo cual si ustedes ya llegaron hasta aquí y no se quieren enterar de absolutamente de nada, ya pausen aquí el video, yo los invito a que vayan a leer el libro y a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro, una historia o @podcast de libros, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A mí me encuentran en Instagram y en Goodreads como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo o @los libros de Pau. Entonces, hasta aquí llegó la reseña y ahora les voy a platicar las diferencias del libro contra la película, con spoilers. Las primeras dos diferencias son súper obvias. La primera de ellas es que, por un lado, en el libro la historia se desarrolla en Los Ángeles, por otro lado, en la película se desarrolla en Nueva York. Igualmente, el espacio-tiempo en el que se desarrolla es completamente distinto. Acá nos vamos a los años 70, del 76 al 79, y en la película del 2009 al 2012. En el libro nosotros entendemos que existe algún tipo de bacteria que se transmitió por vía aérea y que fue contagiando a los seres humanos y que los convirtió en una especie de seres con rasgos o síntomas muy parecidos a los vampiros. Por otro lado, nosotros en la película vamos a ver que el virus fue creado, que existía una doctora, que era la doctora Kipling, y ella, por estar buscando, como ya les comentaba, la cura contra el sarampión, encuentran una vacuna, se le empiezan a inyectar a las personas se infectan por este medio, se vuelve un caos, la vacuna no funciona y los transforma en esta onda como de vampiros / zombies. Les voy a platicar ahora dos diferencias que yo encontré respecto al protagonista, que tiene el mismo nombre, Robert Neville. Y por un lado es que en el libro la verdad es que el personaje es mucho más depresivo, mucho más solitario y con mucho más problema o tendencia hacia la bebida, que si bien en la película medio dan ahí como un dejo, no se nota como tal. En la película tú ves un protagonista más enfocado y un protagonista mucho más guerrillero. Y por otro lado, en el libro, como igual ya les comentaba, él no es experto de nada, es un ser común que le tocó nada más no infectarse. Y por otro lado, en la película, él es un experto, él es virólogo y él está tratando de encontrar la cura. Otra de las diferencias que más cosita me dio es que en el libro él se encuentra totalmente solo, de verdad, solo en este mundo, y encuentra al perrito. Este perrito que se encuentra, él se propone un par de días de empezarle a dar de comer, de empezarse a acercar, pero el perrito huye, hasta que un día logra meterlo como a la casa. Resulta que el perrito pues al final le pasa algo, muere y demás,
Ay, la verdad está bastante triste porque yo lo veía como de, oh, ya se va a quedar con el perrito, así es como llega el perrito, aunque en la película le hayan cambiado, y no. Y por otro lado, en la película nosotros vemos por ahí en un flashback que cuando está pasando como toda esta onda de que ya están evacuando la ciudad y demás, su hija le entrega al perrito y él así como de, ¿yo qué voy a hacer con un perro? Y el perro era bebé y pues al final se lo queda. Su familia muere, él se queda con el perrito, quizás como un recuerdo de su familia, y se propone a cuidarlo. Su perrita es una niña, se llama Sam, y ella lo acompaña para todos lados y es bien bella. De hecho, cuando se meten, por ejemplo, cuando están estos seres, ay, me da muchísimo estrés porque yo decía, por favor, que le hagan lo que sea, pero que le hagan al perro. Entonces, aquí en el libro es como, te duele más cuando le pasa algo al perrito, porque creo que la primera vez que la vi, creo que sí me salió una lagrimita, porque, ay, no sé, te llega de que dices, ay, aparte de que está solo, no, el perro. Y pues en el libro es completamente diferente, es algo como muy, muy fugaz. Otra de las diferencias que ya les conté que para mí fue un shock total es la onda vampiro zombie. En el libro sí se toman el tiempo como para platicarnos sobre la mitología del vampiro y cómo es que los vampiros, pues todo este miedo que tienen a todo lo que ya les conté y a todo lo que ya conocemos, muy a la onda Drácula. Sin embargo, en la película no. La realidad es que en la película les dan un look más como de zombie en la cuestión de cómo se representan y tienen así de que super fuerza, super velocidad y super todo. Entonces sí son seres, para mí, ver muy diferentes, y les digo, yo tenía esa confusión cuando conocí esta historia. Ahora, las dos últimas diferencias que les voy a platicar, bueno, quizás una tercera, tiene que ver con el final. Entonces, esto ya es spoiler máximo, magno, enorme, ¿ok? La primera diferencia de ellas es la mujer que aparece en la historia. La mujer que aparece en el libro, de la cual no les quise platicar para no contarles ningún detalle y que ustedes lo descubrieran, porque realmente son muy pocos detalles los que se pueden descubrir. La mujer de ella se llama Ruth. Ella es una morra que vive en una colonia de vatos que tienen estas características, vamos a decirles vampiros. Entonces ella, resulta que estos vampiros estuvieron espiando por un tiempo a Robert, y como lo estaban espiando, ellos pues decían, no, este vato no puede ser el único humano, vamos a cazarlo y lo vamos a convertir, algo así. Entonces deciden mandarla como una espía, hacerla pasar como de que, ay, yo aquí andaba perdida, pero nada que ver. El objetivo es que ella, él la cazara, la encontrara como tal. Entonces cuando él la atrapa, se la lleva a la casa y demás, ellos tienen como un amorío por ahí dentro del libro. Sin embargo, él se da cuenta de que ella no es humana. Y ella le dice que se han desarrollado como una especie de píldoras que hacen todo lo contrario. O sea, por ejemplo, en vez de curarte, te detienen los síntomas para que tú puedas parecer más o menos un poco humana, algo por el estilo, y que todo el tiempo que ella estuvo metida en la casa de él, que fue como un día, ella estaba tomando estas píldoras para poderse acercar a él y engañarlo, y el objetivo final era como pues entregárselo a la colonia de vampiros. Ella pues como que le toma afecto y le dice, oye, ¿sabes qué? La neta es que van a venirte a cazar, van a venir por ti, entonces pues yo que tú me iba. Ella lo ataca para dejarlo inconsciente, se va, y después sí regresan ellos a capturarlo, pero él en vez de huir decide cómo enfrentarlo. Por otro lado está la morra de la película. La morra de la película se llama Ana. Ana llega con su hijo ahí y resulta que ella, como les decía, ella escucha mensajes que él dejaba a través de la señal de radio de que buscando otro humano, y ella en realidad también recibió otros mensajes de una supuesta colonia de supervivientes. Cuando a Will Smith lo atacan a Robert lo atacan en el puente, el otro zombie vampiro, alfa macho lomo plateado, pone como una trampa porque le dice así como de, me robaste a mi morra, y él es como consciente, inconsciente de lo que está pasando. Entonces, este vampiro le tiende una trampa en el puente para atraparlo, así de que como, no sé, como animalito en la selva, así de que lo atrapa y lo cuelga de cabeza. Él no se puede zafar, el punto es que atacan ahí, es cuando atacan a la perrita, etc. Cuando pasa esto y él queda pum, inconsciente, la que lo salva es Ana. Llega y con su camioneta lo salva y logran regresar a casa de él, se encierran, pero ella no tiene las precauciones necesarias. Entonces él cuando despierta y empiezan como a checar, ay, hola, bueno, pues desayunamos, y empiezan a convivir. Ahí no hay como ninguna cuestión amorosa ni nada, pero empiezan a convivir, y ya cuando llega la noche, los vampiros llegan, bueno, los zombies o lo que sea, llegan a la casa, y él le dice, no manches, o sea, júrame que sí checaste que no nos siguieran. Y ella así como de, no, yo cómo me iba a dar cuenta. Total que los empiezan a atacar horrible, y ellos, los vampiros zombies, ya van con todo, de verdad, con toda la artillería pesada, porque para esto él había como protegido una cuadra, por así decirlo, pero no estaban seguros como de dónde estaba él. No sé cómo explicarlo. El punto es que los empiezan a atacar, él le dice que vayan al laboratorio, se encierran en el laboratorio, y él ahí está con ella, y lo que procede es que se sacrifica para que Ana y su hijo puedan vivir. Y esto también tiene que ver como con la cura. Otra de las últimas diferencias que les puedo contar es que en el libro no se maneja ninguna colonia de supervivientes. Por el contrario, ahí se maneja como una colonia como de vampiros o de seres de este tipo ya organizados.
Y en la película sí, en realidad sí vemos al final que Ana logra llegar a esta colonia que no, ni siquiera sabía si existía. Ella llega con una muestra de sangre que podía ser como la potencial cura y ahí se termina la película. Y creo que por último, así, la diferencia máxima que yo encontré tiene que ver con el título. Porque, aunque las dos son Soy Leyenda, la razón por la que el Robert, se convierte en leyenda es muy diferente. Por un lado, en el libro, nosotros vemos que este vato sí es neta el último humano que existe sobre la Tierra como tal, con características humanas, y él ahora representa como algún tipo de amenaza extraña para la sociedad nueva de vampiros. Entonces ellos quieren acabar con él y él se convierte en la leyenda por ser el último humano que sobrevivió a este nuevo orden social, ¿no? Y por otro lado, bueno, así lo percibí yo, ¿no? Y por otro lado, en la película, nosotros tenemos que él se convierte en leyenda, o su historia se convierte en leyenda, porque él logró encontrar la cura y se sacrificó para que Ana viviera, y pues de alguna manera se entiende quizás salvar a la humanidad. Entonces creo que las razones son muy diferentes. Y les digo, o sea, sí hay muchos cambios, sí hay muchas licencias que se hicieron por ahí como para poder adaptarla, obviamente pues algo que igual nos generará como esta quizás sensación de miedo, no lo sé, hay más en la actualidad, pero las dos son muy recomendables. Yo les invito a que vayan a leer el libro o a que vayan a ver la película, y si ya vieron o leyeron alguno de los dos, me pueden dejar sus comentarios aquí abajo en la cajita. Ya les dejé las redes sociales del podcast, ustedes pueden seguir por cualquiera de ellas. Igual, si ya se encuentran por aquí, denle like, suscríbanse, compartan el video, porque de verdad eso ayuda muchísimo al proyecto. Esto sería todo por este video, espero que les haya gustado la reseña y nos escuchamos con algún otro libro en algún otro día de Un Libro o Una Historia. Bye. ¿Qué pasó? Súbete. Por cuestiones ajenas a mí, vamos a grabar la Sabrina Khan primero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mami, estamos grabando. ¿Estamos grabando? ¿Qué necesitas? Jugar no. Esto no se juega. Lo vas a descomponer y lo vas a tener que pagar de tus croquetas como las luces. Y luego, no sé si me escuchan, pero está ronroneando. ASMR de gato. ¿Qué pasó?